el retorno de Perón y el pacto social a los tiros. Tras un breve interinato de Raúl Lastiri, Perón retorna al poder nuevamente a la presidencia. Para la burguesía, el retorno del Perón significó un alivio, ya que consideraban que era el único que podía manejar la situación social y política que se veía después del Cordobazo. Perón ganó con el 61% de los votos, pero como muestra el desencanto de la JP frente al giro a la derecha, la fórmula Perón-Perón, presentada desde el Frente Izquierda Popular por Jorge Abelardo Ramos, va a cosechar 900.000 votos. La única oposición por izquierda que va a enfrentar la fórmula Perón-Perón es la que encabezan Juan Carlos Corral y Francisco Páez por el Partido Socialista de los Trabajadores, que cosechará 181.000 votos. Durante una entrevista a Perón en septiembre de 73, realizada por el periodista Sergio Villarroel, Perón sostendrá estas definiciones. Usted no desconocerá que durante 18 años mucha gente estuvo deseando su desaparición física y hoy no quieren que usted ni siquiera se resfríe. ¿Lo sabía? Sí, algo de eso me ha llegado, sí. Por otra parte, es que precisamente cuando me voy a morir ahora, porque claro, han esperado mucho. Perón buscará ubicarse por encima de las distintas alas burguesas, aunque apoyándose políticamente en los empresarios de la CGT y en la burocracia sindical para controlar la creciente actividad y movilización de las masas. El pacto social va a ser la política central en el intento de pacificación y de lograr la unidad nacional. Su objetivo es contener el proceso abierto por el Cordobazo. El pacto social combinaba una dosis de concesiones con una violenta represión estatal y paraestatal que iba dirigida contra la vanguardia obrera, la militancia juvenil y la izquierda. En enero del 74, con la excusa del copamiento del cuartel de Azul por parte del ERP, Perón modifica el Código Penal y lo endurece contra las ocupaciones de fábricas, que eran un método de lucha extendido en la clase trabajadora. La reforma a la ley del Código Penal incluye nuevas figuras represivas y a su vez aumenta los tipos penales heredados por la dictadura de la Revolución Argentina. Con esta reforma se reforzó su carácter de herramienta a favor de la patronal y contra las luchas obreras y populares, incrementando los instrumentos legales para la persecución política sobre activistas y militantes. En esta época, a los 8 diputados de la JP que se pusieron a dicha reforma, Perón los obliga a renunciar en enero de 1974 después de humillarlos públicamente por la televisión en cadena nacional. Vean el video siguiente. Todo aquel que se asocie con fines ilícitos configura el delito eso. Ahí nosotros vamos a pensar que eso lo justifica. No, el crimen es crimen, cualquiera sea el móvil que lo provoca. O el delito es delito, cualquiera sea el pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Acá hay otras cosas que se juegan. No vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Pero aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos. En sus declaraciones, Perón señalaba que su objetivo era derrotar a la izquierda marxista y peronista. Decía Perón: sobre la violencia yo tengo mi criterio formado. Nosotros estamos creando los anticuerpos porque es la mejor manera de combatirlos y terminar con ese tipo de delincuencia. Los golpes contra las provincias montoneras. Durante el gobierno de Perón, la derecha peronista, apoyada firmemente por la burocracia sindical, va a llevar adelante una seguidilla de golpes destituyentes contra los gobernadores aliados a la llamada tendencia revolucionaria que agrupaba a la izquierda peronista. Perón va a presentar un documento reservado para limpiar el peronismo de infiltrados, donde convoca a utilizar todos los medios que se consideren eficientes en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan será apreciada por los dirigentes de cada distrito. Esa es la señal de partida para que la derecha peronista se alce contra los gobernadores aliados a la tendencia revolucionaria. La repartija de cargos en las listas provinciales en las elecciones de marzo del 73 habían consagrado una fórmula propuesta por Perón, que era que los candidatos a gobernadores correspondieran a dirigentes políticos y los vicegobernadores a la burocracia sindical. En Córdoba, que es la provincia de Cordobazo, va a ser el combativo Atilio López de la UTA quien se imponga sobre los candidatos ortodoxos a la vicegobernación.
Esto va a hacer que la derecha y la burocracia sindical conspiren desde el vamos contra el nuevo gobierno provincial. El llamado a Navarrazo entonces se plantea como un golpe policial que busca forzar la intervención del gobierno nacional para destituir a Ricardo Obregón Cano y a Atilio López. Si quieren profundizar en el tema, vean el video de la clase anterior. El golpe policial del 28 de febrero obligará al pase a la clandestinidad a los dirigentes Luz y Fuerza como Agustín Tosco y de Lemmata como René Salamanca. La CGT provincial va a ser intervenida definitivamente. ¿Por qué se impone el golpe? Porque frente a la sonada, la política de los dirigentes de los trabajadores como Agustín Tosco o de los montoneros, que eran los aliados principales de Obregón Cano, es la de no denunciar la responsabilidad directa de Perón. En el caso de la guerrilla peronista, suman el hecho de no haber enfrentado el pacto social y de haber sembrado ilusiones en Perón como cabeza de la patria socialista. Estas políticas impedirán la movilización masiva y la resistencia efectiva al golpe. Lo que se agrava porque Obregón Cano y Montonero buscan infructuosamente una vía de negociación que le va a ser negada, ya que con firma de Perón, el 2 de marzo de 1974, se envía un proyecto de intervención de la provincia que consagra la victoria de la derecha peronista. Ante esta ofensiva, la respuesta al movimiento obrero combativo aparece completamente impotente. Es ilustrativa una entrevista realizada a Tosco pocos días después del golpe. Leámosla. Pregunta: ¿y cómo es que no se ha producido ninguna reacción de tipo masivo? Tosco: se están haciendo actos relámpagos, algunas asambleas de fábrica, etc. Pero hay una relación de fuerzas básicas que está dada por el teniente coronel Navarro y su policía con las armas en la mano. Centenares de fascistas armados y entrenados bajo la conducción de organismos policiales y parapoliciales. ¿Cómo puede ser que en la ciudad del Cordobacio del Viborazo, donde la clase obrera junto a los estudiantes lograron derrotar a las fuerzas policiales en las calles y resistieron la avanzada del ejército, se impongan un par de centenares de militantes fascistas sobre el conjunto del movimiento obrero? La realidad es que fuerzas no faltaban, sino que lo que faltaba era decisión política de ir al combate contra el gobierno de Perón. Junto al Navarrazo se sucedieron una seguidilla de golpes destituyentes contra la tendencia. Oscar Videgain en la provincia de Buenos Aires va a ser derrocado y en su lugar asumirá el vicegobernador y hombre de la UOM, Victorio Calabró, mostrando el papel de la burocracia como parte de la ofensiva contra la izquierda peronista. También serán derrocados Alberto Martínez Vaca en Mendoza, Jorge Zepernik en Santa Cruz y Miguel Ragón en Salta. Esta va a ser la culminación definitiva de la ofensiva contra los restos de la alianza de tipo Frente Populista entre el camporismo y los montoneros. Perón condena la acción guerrillera que percibe como una afrenta contra su gobierno. Vestido con su uniforme de general de la Nación y frente a las cámaras de televisión, dirige un discurso desafiante y promete hacer tronar el escarmiento. Luego de los sucesos de Azul, Perón reemplaza al gobernador de Buenos Aires, Oscar Videgain, cercano a la izquierda peronista, a quien acusa de tener relaciones con la guerrilla. En su lugar asume el vicegobernador Victorio Calabró, figura de peso del sindicalismo ortodoxo. Los sectores de la derecha peronista ganan posiciones en el gobierno y promueven aceleradamente una reforma del Código Penal para intensificar la represión legal contra amplios sectores enmarcados dentro de las luchas populares. La AAA, una política contrarrevolucionaria contra la vanguardia obrera y popular. Durante la presidencia de Perón se trazarán las primeras líneas de acción para liquidar a la vanguardia más radicalizada, recurriendo a métodos represivos extremos y hasta guerra civil. Perón va a dar vía libre a la ultraderecha desde el punto de vista militar. Se crea la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. La misma es organizada por José López Rega, que es asesorado por el criminal de guerra croata y custodio de Perón e Isabel Milo Bogetich. Perón convoca también a Alberto Villá y Luis Margaride, dos policías exonerados por corruptos y verdugos de la represión, y los designa al frente de la Federal, y estos van a ser parte integrante muy importante de la AAA. El 21 de noviembre del 73, la AAA hace su primer atentado poniendo una bomba en el auto del diputado radical Hipólito Solari Irigoyen, quien se había opuesto en el Congreso a la ley de asociaciones profesionales. El 30 de enero de 1974, la AAA envía a la prensa su primera lista negra, que incluía a Mario Roberto Santucho, Roberto Quieto, Nahuel Moreno, Raimundo Ongaró, Agustín Tosco, Rodolfo Walsh, Osvaldo Bayer, los abogados Silvio Frondizi, Mario Hernández y Gustavo Roca, entre muchos otros.
Se calcula que la AAA asesinó y secuestró a unas 2.000 personas y realizó unos 3.000 atentados con explosivos contra dirigentes políticos, sindicales, sociales y artistas. Algo que podría calificarse como una verdadera antesala del terrorismo de Estado que va a ejecutar en una escala mayor las Fuerzas Armadas a partir de marzo del 76. En este periodo se va a producir la recordada expulsión de los montoneros de Plaza de Mayo el 1 de mayo de 1974. Ante los insultos hacia Perón por parte de los manifestantes, Perón los trata de imberbes y estúpidos mientras reivindica la burocracia sindical como los dirigentes sabios y prudentes. Vean el video. Hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica. Compañeros, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Nos hemos reunido durante 9
todavía no están conformes de todo lo que hemos hecho. La izquierda trotskista también sufrió los ataques de las bandas fascistas. En mayo de 1974, cuando Perón aún estaba vivo, se produce la masacre de Pacheco. Allí 3 militantes obreros son secuestrados de un local del Partido Socialista de los Trabajadores en la localidad del Talar, en General Pacheco, y luego asesinados por 20 integrantes de la AAA. Luego de la muerte de Perón, en diciembre del 74 en Villa Martelli, son secuestrados y posteriormente asesinados el delegado general de Miluz, Jorge Fischer, y el obrero de la misma fábrica, Miguel Bufano, ambos militantes del Grupo Político Obrera, antecesor del Partido Obrero. 2 meses después es asesinado Héctor Noriega, quien había reemplazado a Jorge Fischer como delegado de Miluz. El 4 de septiembre del 75 se produce la masacre de La Plata, otro ataque contra el PCT. 8 jóvenes militantes de esta organización en La Plata fueron torturados y fusilados por la AAA. Perón apoyó las dictaduras contrarrevolucionarias. En política exterior hay un giro a la derecha del gobierno de Perón. Cuando asume en octubre de 1973 ya se habían consagrado los golpes de Estado en Uruguay y un mes antes Pinochet había bombardeado la Casa de la Moneda en Santiago de Chile, terminando con el gobierno de la Unidad Popular y asesinando a Salvador Allende. Tiempo después, en mayo del 74, Perón le va a dar su apoyo a Pinochet al recibirlo en la base aérea Morón. La postura final de Perón frente al golpe de Estado en Chile fue clara. Tras reunirse con Pinochet en el 74, es entrevistado por el diario italiano Il Giornale d'Italia, donde señala: la responsabilidad no fue de los militares, sino de los guerrilleros. Somos decididamente antimarxistas. Lo sucedido en Chile demuestra que Allende cayó víctima de su sectarismo, de su política tendiente al exceso. Nosotros aplicamos la ley de los contrapesos. Luego de muerto Perón, el dictador chileno recibirá en 1975 por parte de Isabel y López Rega la condecoración de la Gran Cruz del Orden de Mayo al Mérito Militar. En su breve tercera presidencia, Perón también recibió con honores al dictador de Bolivia, Hugo Banzer Suárez, en noviembre de 73, y visitó al dictador paraguayo, el general Alfredo Stroessner, en diciembre de ese año. Miren los videos. Isabel y López Rega, gobierno bonapartista con fuerte peso de la ultraderecha. Perón finalmente muere el 1 de julio de 1974 y con él desaparece la única figura política en la que se encontraban depositadas en ese momento las expectativas de las amplias masas obreras y populares. En consecuencia, recrudece la lucha de fracciones al interior del peronismo. Pero también desaparece el dirigente en el que la misma burguesía, que lo había derrocado en 1955, depositaba sus expectativas para contener la efervescencia revolucionaria. El gobierno de Isabel Perón y López Rega significa un giro bonapartista de derecha, donde toman preeminencia los elementos contrarrevolucionarios del peronismo. Las universidades van a ser intervenidas por la misión Ivanišević, poniendo al frente de la misma al fascista declarado Talajano, y lo que significa un golpe muy importante contra el movimiento estudiantil. Tengamos en cuenta que durante el gobierno de Isabel Perón el salto en el accionar de la AAA es exponencial con respecto al gobierno del general Perón. El gobierno de Isabel Perón es un gobierno inestable. En octubre del 74, José Belgelbar es obligado a renunciar en medio de una crisis económica mundial que comenzaba a golpear en el país. Se pone fin entonces al experimento del pacto social que crujía por derecha ante el boicot de las patronales y el mercado negro y por izquierda por la resistencia de los trabajadores. Su sucesor, Gómez Morales, va a sostener una política devaluatoria y de ajuste gradualista que más tarde, en junio de 1975, va a ser reemplazada por el shock abierto del Plan Rodrigo, como veremos en un próximo encuentro. Lucha de clases, huelgas salvajes y rebeliones antiburocráticas. En una primera etapa de la presidencia de Perón, la movilización de masa retrocede y los conflictos que se dieron toman un carácter principalmente reivindicativo, ya que la clase obrera de conjunto mantiene confianza en el nuevo gobierno. Estos enfrentamientos adquieren la forma de lucha patronal, excluyendo toda responsabilidad del gobierno en las mismas. Sin embargo, surge una nueva camada activista que constituyen una amplia vanguardia. En casi todos los casos se trató de luchas que debe enfrentar el propio sindicato garante del pacto social. La burocracia había contado con el apoyo de Perón,
que en noviembre de 1973 dictó la nueva ley de asociaciones profesionales, que era un verdadero catálogo legal antihuelgas que ampliaba enormemente las atribuciones y ventajas que tenían estos dirigentes sindicales. Perón intervenía así en la lucha interna del peronismo, fortaleciendo a la derecha de la burocracia sindical y desplazando a la izquierda peronista en los lugares recién alcanzados. Bajo Isabel y López Rega, esto se transforma en un enfrentamiento abierto. La lucha de clases retrocede entonces a nivel fabril, donde la vanguardia obrera concentra sus fuerzas en las comisiones internas recuperadas de mano de la burocracia sindical. Desde allí protagonizó huelgas salvajes, es decir, huelgas ilegales, desconocidas por el sindicato, organizadas de la Asamblea Obrera y que recurren a las medidas de acción directa como la ocupación de fábricas y la toma de rehenes. Y rebeliones antiburocráticas, es decir, que se enfrentan a los viejos dirigentes sindicales. Estos conflictos dan vida a las comisiones internas y a las seccionales sindicales recuperadas, que mantienen viva la tendencia del cordobazo a la autoorganización y el establecimiento de formas embrionarias de democracia obrera que en situaciones de ascenso expresan un doble poder fabril. La rebelión antiburocrática más importante del periodo la va a protagonizar el proletariado metalúrgico de Villa Constitución, con epicentro en los obreros de Asindar y Metcon, dando origen a la UOM Villa Constitución, con una dirección de izquierda y no peronista enfrentada a Lorenzo Miguel de la UOM Nacional y hombre fuerte de la burocracia sindical. Esto lo veremos en un próximo encuentro. Un ejemplo de huelga salvaje bajo el gobierno de Perón es la toma con rehenes de Del Carlos por el despido de un activista que iba a ser candidato a delegado. Bajo el gobierno de Isabel fue la lucha de los metalúrgicos en la zona oeste. En Indiel, la burocracia garantiza el despido de activistas ocupando la planta con más de 100 matones armados. Algo similar ocurre en Citroën. En agosto de 1974, la burocracia de Mata expulsa a la directiva de la seccional Córdoba, encabezada por René Salamanca, militante del PCR. Esto provoca la huelga en ICA, en Renault, en Thomson Raco, en Perdriel y en Grandes Motores de Diesel y otras tantas fábricas. Parte de la directiva de Mata es encarcelada, así que esta lucha los obreros la dan con métodos clandestinos. A pesar del retroceso de la lucha de clases, algunos informes hablaban que en los últimos 6 meses de 1974 se producen 270 huelgas. Entre mayo y septiembre de 1974 se produce el conflicto de propulsora siderúrgica en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, donde se pasa por distintas formas de lucha. A fines del 74 también los metalúrgicos de La Matanza se ponen en movimiento, protagonizando la histórica lucha de Santa Rosa. La importancia de estos últimos conflictos es que plantean el antecedente más inmediato de las coordinadoras interfabriles, nucleando detrás de sí las comisiones internas y agrupaciones combativas de la zona. Estrategias de la izquierda. Ahora vamos a ver cuáles fueron las políticas que levantaron las principales corrientes que actuaban en el movimiento obrero popular. Un párrafo particular merece Agustín Tosco. Su política de conciliar con el ala combativa de la dirigencia sindical peronista, como Atilio López y los montoneros, los lleva a rechazar por segunda vez enfrentarse a la fórmula Perón-Perón como cabeza de un frente de trabajadores, tal como le propuso el Partido Socialista a los Trabajadores e incluso el PRT de Santucho. Con esta línea no preparó a la vanguardia obrera cordobesa en enfrentamiento con el gobierno peronista y no denunció directamente a Perón como responsable del Navarrazo. En Córdoba, como en ningún otro lugar, se podía plantear el Frente Único Obrero y la autodefensa generalizada contra el golpe y en defensa de la soberanía popular y las libertades democráticas. Al menos 3 de los grandes sindicatos de masas que protagonizó el Cordobazo formaban parte del ala combativa del movimiento obrero: Luz y Fuerza, Esmata y la UTA. La consecuencia de esta indecisión será la derrota temprana de la Córdoba insurgente, donde actuaba la vanguardia más combativa del proletariado. Este va a ser un factor importante que incidirá en las futuras luchas contra Rodrigazo. Más tarde, en el plenario de Villa Constitución de abril de 1974, junto al PRT y Alberto Piccinini, se niega a plantear la formación de una coordinadora nacional de los sectores combativos contra el Pacto Social y la banda ultraderecha. Se perdió así la oportunidad de organizar el Frente Único de la Vanguardia y la autodefensa frente al fascismo. Sobre este punto veremos más en un próximo encuentro. En el caso de Montoneros, su perspectiva de conciliación de clases los lleva a tomar distancia de luchas muy significativas contra el Pacto Social, como por ejemplo el primer Villazo.
Hacia fines de 1973, los montoneros planteaban la teoría del cerco, según la cual Perón era un líder revolucionario cercado por un entorno de revistas y burócratas que impedían su contacto con las masas. Explicaban así la dualidad de Perón, que en ese momento se apoyaba en la burocracia sindical y el operreguismo. Como conclusión, Montonero debía romper el cerco mientras mantenía una guerra de aparatos contra la derecha peronista para disputar la conducción del movimiento y torcer la voluntad del general. Esta posición de Montonero de no confrontar fue funcional a la legitimación del pacto social, así como el aparatismo lo lleva a ejecutar al líder cegetista José Ignacio Rucci con el objetivo de tirar un cadáver en la mesa de negociación. La consecuencia es que la AAA va a recrudecer su acción y va a golpear fuertemente a los activistas obreros y militantes de base de la Juventud Trabajadora Peronista. Recién, después de la muerte de Perón, Montoneros pasará a la oposición al pacto social. Entre otras cosas, los montoneros primero intentaron en octubre del 73 confraternizar con el ejército en el llamado Operativo Dorrego frente a las inundaciones en territorio bonaerense. Después capitularon frente al golpe de derechistas en las provincias, entregando sus posiciones sin ofrecer resistencia, sobre todo en Córdoba, donde la política de confiar en Perón y la línea de negociar por arriba lleva a desmovilizar los conflictos obreros, desarmando toda posibilidad real de resistencia. Otra de las corrientes actuantes va a ser el PRTR. En mayo de 1974 comienza a operar en Tucumán la Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo. El objetivo era establecer una zona liberada y lograr ser reconocidos como fuerza beligerante en la guerra que llevaban adelante contra las Fuerzas Armadas, a las que calificaban como fuerza de ocupación al servicio del imperialismo. En su concepción, la acción de la guerrilla iba a provocar la intervención imperialista en el terreno y por esa vía se transformaría su guerra de guerrillas en una guerra de liberación nacional que permitiría la llegada al poder de un Frente de Liberación Nacional que expresara la alianza de la clase obrera con los sectores medios y de la burguesía enfrentados al imperialismo. Tras los copamientos del Comando de Sanidad del Ejército en la capital federal y del Cuartel de Azul en la provincia de Buenos Aires, el gobierno peronista va a profundizar la política represiva, reformando el Código Penal y endureciendo los castigos a los militantes. A su vez, declara ilegal al PRTR. Pero además, esta política represiva fue utilizada centralmente contra el movimiento obrero estudiantil, mientras alertaba los ataques fascistas a la AAA y la ultraderecha peronista. Entre otras medidas, Perón cierra el diario El Mundo, impulsado por el PRTR, y detiene a varios periodistas, entre ellos a Ana Guzzetti. La periodista, que era militante de la izquierda peronista, había incomodado en una conferencia de prensa a un Perón acompañado por López Rega. Esto fue porque le preguntó por los ataques de los grupos parapoliciales fascistas. Guzzetti será secuestrada y torturada más tarde por la AAA. Miren este video. Señor presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. A partir de los hechos conocidos por todos de Azul y después de su mensaje llamando a defender el gobierno, esa escalada fascista se ha ampliado mucho más. En el término de 2 semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda, hubo 12 militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted se hace responsable de lo que dice. Yo quiero eso de parapoliciales, lo tiene usted que probar. Perfecto, es decir, el día que encontremos... Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita. Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda que son ustedes y la ultraderecha que son los otros señores. De manera que esas dos, arréglensela entre ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero indudablemente que el gobierno, el Poder Ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a los otros.
Porque lo que nosotros queremos es paz y lo que ustedes no quieren es paz. Le aclaro que soy militante del movimiento peronista hace 13 años. Hombre, lo disimula muy bien. A pesar de haber logrado una presencia militante fabril de cierta importancia, la política sindical del PRTER era contraria a la autoorganización de la clase obrera. Más bien, estaba dirigida a buscar acuerdos superestructurales con Agustín Tosco y con las fuerzas sindicales del PC. El PRTER, junto a Tosco, se opone abiertamente a la convocatoria de una coordinadora nacional del plenario de Villa Constitución para no romper con la JP, que a su vez lo boicotea para no enfrentarse a Perón. Para el ERP, los trabajadores no eran la fuerza social llamada a autoorganizarse para hacer la revolución, sino una fuerza auxiliar de su guerra de aparatos, en la que se producía el reclutamiento de cuadros para fortalecer el carácter de clase de su ejército. En este sentido, su estrategia no era proletaria, sino pequeño burguesa, es decir, constituirse como ejército guerrillero, separando a los obreros avanzados de las trincheras de clases y debilitando objetivamente a la vanguardia consciente para sumarlos a una guerra de aparatos contra las Fuerzas Armadas. Este guerrillerismo se combinaba a su vez con el Frente Populismo. El PRTER reivindicaba un frente de liberación como estrategia de poder que incluía sectores burgueses junto a peronistas y radicales y cuyo modelo embrionario fue el Frente Antiimperialista por el Socialismo. Por su parte, el Partido Socialista de los Trabajadores volcó su militancia al apoyo a los conflictos obreros contra el Pacto Social. Esto le permitió lograr una importante estructuración obrera en las fábricas zona norte y oeste de Gran Buenos Aires y en La Plata, Berisso y Ensenada. Durante 1974 tiene responsabilidad de dirigente en los conflictos de Bagley, Del Carlo, Santa Rosa, Cristalux y bancarios. Y también se vuelcan a apoyar otros conflictos que aportarán a la consolidación de una nueva vanguardia obrera. En todos los casos, la línea era la pelea contra el pacto social y la necesidad de impulsar coordinadoras zonales. El conflicto más importante y al que el PCT se va a volcar será en 1974 con lo metalúrgico de Villa Constitución. El PCT levantó la política de coordinación, pero no de manera sistemática, y lo hizo además desligándolo de plantear el armamento para la autodefensa. Sobre esto profundizaremos en un próximo encuentro. Un punto particular para analizar al PCT es su política frente a AAA y las bandas fascistas. El PCT levantó una política de frente democrático y no el Frente Único Obrero y la organización de la defensa militar de los trabajadores, que es propia de la experiencia histórica del movimiento obrero y el marxismo en la década del 30 del siglo XX. Este planteamiento se produce a partir de la masacre de Pacheco, que tiene que ver con el papel que cumple el PCT en organizar la vanguardia metalúrgica de la zona norte, agrupada en las comisiones internas combativas que habían surgido como producto de las huelgas salvajes y las rebeliones antiburocráticas que mencionamos anteriormente. Ante la masacre se hace un acto de repudio en la puerta local del PCT, donde su dirigente Nahuel Moreno plantea en un primer momento la formación de brigadas antifascistas para derrotar a la banda de la AAA. Pero enseguida cambia la política bajo el argumento de que el Frente Único Obrero y los grandes sindicatos contra el fascismo no se aplicaba a la realidad nacional, con un argumento válido que es que la burocracia de las grandes organizaciones obreras era la que integraba la misma banda de ultraderecha. Por esa razón, gira hacia una política de Frente Democrático, firmando un programa común con los partidos del régimen del Grupo de los Ocho, integrado, entre otros, por la Unión Cívica Radical, el Partido Intransigente, el Partido Comunista, la UDELPA, el PCP y otros partidos más, con la idea de que podía obligar a estos partidos a movilizarse contra el fascismo, cosa que jamás sucedió. El hecho de que la burocracia dirigente de los grandes sindicatos fuera parte de la banda fascista de la AAA que atacaban a la vanguardia, no pueden justificar una política de adaptación al Frente Democrático. Por el contrario, lo que estaba planteado era agitar la autodefensa y tener una política hacia la base de los grandes sindicatos que aún confiaban en el gobierno peronista. El PCT no es que plantea la unidad de acción, es decir, la movilización por un punto específico, que es totalmente válida incluso junto a los partidos de la burguesía, incluso, como decía León Trotsky, junto al diablo y su abuela, sino que firma un programa común cuyo eje es la defensa de la democracia y que silencia la responsabilidad de Perón en el impulso del navarrazo y la banda ultraderecha.
El PCT rompe así con la posibilidad de plantear una política de clase que parta de reivindicar el Frente Único de las organizaciones obreras combativas que agrupaban a la amplia vanguardia militante en las fábricas para impulsar organismos de autodefensa de las comisiones internas y seccionales recuperadas. No se trataba de repetir la fórmula del Frente Único Obrero de los grandes sindicatos, que ciertamente, tenía razón Nahuel Moreno, era imposible. Se trataba de agrupar aquellas organizaciones obreras que habían sido recuperadas de la burocracia para que pudieran defender a esa amplia vanguardia que se había formado. En lugar de llamar a defender las libertades democráticas con el método de la organización independiente de la vanguardia de la clase obrera, su autodefensa y su movilización se subordina a las perspectivas de los partidos del régimen, que son partidarios de la Unidad Nacional como el UCR o apoyan abiertamente al gobierno como el Partido Comunista. Al no utilizar las demandas democráticas como motor de lucha contra el Estado burgués, abandona una política de independencia de clase y con ella la agitación de la autodefensa como un recurso elemental urgentemente necesario para que no sea aplastada la vanguardia obrera y la izquierda. Pero también renuncia a una política militar opuesta al guerrillerismo y sus provocaciones de aparato, la autoorganización obrera y popular como medio para derrotar la represión estatal y paraestatal, y de desarrollar organizaciones de combate para cuando el momento de la insurrección, como en el Cordobazo, se volviera a presentar.